Muy buenos días. Continuando con este ciclo de presentaciones que están correctamente en la secuencia, porque hemos hablado de la formación de los minerales, de las rocas, de la paleontología, ¿no?, del ciclo minero, y ahora vamos a ver cuál es el impacto de la minería, ¿no? Hablamos de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible implica tres variables: variable ambiental, variable social y variable económica. Entonces vamos a ver de qué manera estas tres variables están relacionadas con la actividad minera en el Perú, ¿no? El tema de recursos naturales es un tema muy didáctico también, que ya ha sido tocado, pero lo vamos a ver desde el punto de vista legal, ¿no? En el Perú, el tema de recursos naturales está contemplado en la Constitución Política del Perú, donde se establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Y la mejor muestra de estos recursos naturales es el escudo nacional, donde está representada la flora, la fauna y los recursos minerales representados por la cornucopia de oro. Otro tema importante cuando hablamos de recursos naturales en el Perú, estamos hablando de la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la ley número 26821. Esta ley es muy importante porque en el Perú actualmente hay muchos conflictos innecesarios, diríamos, ¿no?, por los temas de la minería. Sin embargo, cuando hablamos de recursos naturales, escuchamos seguramente a los líderes de opinión, a los congresistas, a los políticos hablar de recursos naturales e incluso hablar a las comunidades de estos recursos naturales. Sin embargo, solamente se refieren posiblemente a la flora y fauna, pero los recursos naturales son muy variados en el Perú. Por ejemplo, la ley de tierras ve todo el tema relacionado con los suelos, con la agricultura, ¿no? Tenemos una ley forestal y de fauna silvestre, con los bosques, con la biodiversidad. Tenemos una ley de radiodifusión, tenemos también una ley de recursos hídricos, una ley general de pesca, una ley de recursos geotérmicos, también el gas y el petróleo están contemplados en la ley de hidrocarburos, la electricidad en la ley de concesiones eléctricas, y también tenemos una ley de conservación, ¿no?, y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Pero acá nosotros está lo que nos interesa como sector energía y minas. Nosotros tenemos a nuestro cargo el sector minero, ¿no? Tenemos la ley, el texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo número 01492-EM. Entonces, al hablar de biodiversidad, por ejemplo, el Perú es un país, se le conoce como un país megadiverso, ¿no? Tenemos diferentes pisos altitudinales y esto genera diferentes ambientes. Por ejemplo, tenemos ambientes de páramos, bosques tropicales, pacífico, bosque seco, humedales, ¿no? Toda nuestra geografía es muy diferente la realidad del sur del Perú con la realidad del norte del Perú o la realidad del oriente peruano, ¿no? En el tema de biodiversidad, nuestro país destaca por su variedad de flora, su variedad de fauna. Acá, por ejemplo, en el tema de fauna, vemos que dependiendo de las altitudes, ¿no?, de nuestro territorio, encontramos diferente fauna, ¿no? Tenemos el oso hormiguero, ¿no?, en la sabana de palmeras, vizcachas en serranía de Estefanía, tenemos el gallito de rocas en la selva alta, ¿no?, el guacamayo en la selva baja, la vicuña en la puna, y así sucesivamente el venado gris en el desierto, ¿no? Otro tema que está muy vinculado en la actualidad con el tema minero es el tema del agua, ¿no? El tema del agua, se habla mucho y se relaciona el agua con la minería, en el sentido de que la minería pone en peligro este recurso, ¿no? Pero veamos las estadísticas. ¿Qué dice la Autoridad Nacional del Agua? La Autoridad Nacional del Agua dice que el 80% del agua que tenemos en el Perú, ¿no?, se usa para la agricultura. El 6% es para la industria, la población, ¿no?, las zonas urbanas, usamos el 12% del agua, y esta es una estadística de hace 2 o 3 años, ¿no?, donde se habla del 2% del uso del agua. He visto una estadística reciente
de la Autoridad Nacional del Agua, y se está hablando de que la minería solamente usa el 1% del agua a nivel nacional. Otro tema muy interesante también es el tema del recurso suelo, ¿no? El recurso suelo es un tema interesante porque se vincula también con la minería, pero es importante destacar que las plantas requieren macronutrientes como el nitrógeno, el potasio, el fosfato, calcio, magnesio y azufre, que son minerales. También requiere micronutrientes como el hierro, el manganeso, el boro, el cloro, el molibdeno, el cobre, el zinc y el sodio, que son minerales. Y la composición del suelo agrícola, ¿no?, está conformado en un 45% por minerales, ¿no?, en un 5% por material orgánico, en un 25% del agua y un 25% del aire. Es decir, todo suelo ¿no?, agrícola, ¿no?, está relacionado con minerales. Es decir, cuando en cualquier comunidad hagamos un análisis de muestras de suelos, ¿no?, siempre va a arrojar presencia de minerales, y esto no necesariamente significa contaminación, sino que de manera natural estos minerales forman parte de la corteza terrestre y del suelo, ¿no? Otro recurso natural que nosotros tenemos en el Perú está bendecido por muchos recursos naturales, ¿no? Tenemos gas, tenemos petróleo, ¿no? Tenemos el petróleo principalmente en el Zócalo continental, en la zona de selva, ¿no? Y también tenemos gas en la zona del Cusco, por ejemplo, en la zona de Huánuco, en la zona de Piura, Talara, ¿no?, este es el Zócalo continental, ¿no? Y también tenemos presencia de minerales en todo nuestro territorio nacional, ¿no? La diferencia es que en algunos casos los mineros buscamos minerales de valor económico. Sabemos que en todo el territorio hay minerales, sin embargo las investigaciones se realizan para identificar dónde están los depósitos de minerales de valor económico para poder llevar a cabo un proyecto minero, ¿no? Y eso requiere mucha inversión. El Perú es líder a nivel de América Latina y en el mundo en producción de zinc, de estaño, de plomo, de oro, de plata, de cobre, de molibdeno, de mercurio, de selenio, de cadmio, de roca fosfórica, que recién estamos aprovechando hace 3 años. Estamos aprovechando esta roca fosfórica, y también tenemos hierro, ¿no? El Perú también hay que hablar de nuestros ancestros, ¿no? Nuestro pasado en el Perú está vinculado también con la actividad minera, ¿no? Si nosotros vemos toda nuestra cultura pre-inca, inca, colonial, ¿no?, vamos a ver siempre diversas manifestaciones vinculadas con la presencia de los minerales, con el uso del oro, con el uso de la plata, con el uso del estaño, ¿no? Nuestros antepasados ya sabían extraer el oro y también incluso sabían usar el mercurio, ¿no?, una técnica muy ancestral que todavía se aplica. Y la minería del pasado también es importante reconstruirla, ¿no? Hablamos de construir museos, ¿no?, pero las minas antiguas también son museos que guardan mucha información relacionada con nuestro pasado. Por ejemplo, en la zona de Cajamarca, la zona de Hualgayoc, es una zona donde se empezó la minería en la época de la colonia a gran escala, la mediana minería, ¿no? Entonces, Cajamarca tiene mucha minería del pasado, ¿no? Si no, veamos la historia del Perú minero leyéndola en los libros escritos por Antonio Raimondi, ¿no?, o el Perú minero de Mario Samamé Bobbio, por ejemplo, ¿no? Esta minería del pasado todavía está presente actualmente y la vemos como muchos mineros artesanales, muchos pequeños productores mineros todavía usan técnicas ancestrales para la recuperación del oro, usan todavía el mercurio, ¿no?, y algunos ya han empezado a usar técnicas modernas como el cianuro y otros reactivos químicos, ¿no? Entonces, acá también es una reflexión importante mediante la cual quiero hacer un llamado a mis autoridades en el sentido de que nosotros somos un instituto geológico, minero y metalúrgico y nos estamos olvidando de la etapa metalúrgica, la etapa de recuperación de los minerales, la etapa de su procesamiento, la etapa de cómo recuperar estos minerales. Por ejemplo,
Cuando yo voy a las comunidades a enseñarles a estos mineros la parte normativa, me dicen, la parte normativa la conozco. Les voy a explicar el procesamiento, lo conozco también. Lo que yo necesito es que me traigan técnicas novedosas para recuperar el oro sin usar el mercurio, ¿no? Entonces, existen técnicas, pero para eso nosotros como INGEMET tenemos que fortalecer el área metalúrgica, ¿no? Y la minería moderna, la minería actual, digamos, es una minería que trabaja con mucha responsabilidad social, con mucha responsabilidad ambiental y también impacta económicamente en el país y en las regiones. Vemos muchas imágenes de esta minería responsable.